El ecosistema desértico se refiere a las diferentes especies de organismos que conviven en las zonas desérticas. Son territorios que se caracterizan por un ambiente árido y seco, ocasionado por la escasez de lluvias. Estas características hacen que sean zonas difíciles de habitar. La vegetación suele estar cubierta de tierra y árboles que son resistentes a las difíciles condiciones de vida que los rodean. Suelen recibir menos de 25 centímetros de lluvia al año y este valor suele ser variable, por lo que en ocasiones puede ser aún menor. A lo largo del día la temperatura suele ser muy alta, sin embargo, por la noche es lo contrario, es decir, son demasiadas bajas. El suelo es muy seco, usualmente compuesto de arena. Esto hace difícil el desarrollo de la vegetación y solo algunas especies pueden crecer en este. Los animales y plantas que habitan los desiertos suelen tener características especiales que permiten a su supervivencia. Algunas características que destacan son la capacidad de almacenar agua y reproducirse rápidamente durante los breves periodos de humedad. Los insectos son las especies animales que proliferan con mayor facilidad en el desierto. Entre los más comunes se encuentran las langostas, las polillas, los escarabajos, las hormigas y las arañas. Los reptiles se caracterizan por su capacidad a resistir temperaturas extremas, gracias a la capacidad de controlar sus temperaturas corporales. Hay diferentes especies de serpientes y lagartos, como la cascabel y la cobra, y en los lagartos especies capaces de camuflarse y otros venenosos. Las aves tienen características particulares que les permiten sobrevivir a este ecosistema. Un ejemplo es el carpintero de Gila. Ellos hacen sus nidos dentro de los cactus. Existen diferentes especies de tamaños y características muy variables en los mamíferos. La mayoría de estos son excavadores, capacidad que les permite evadirse de las altas temperaturas del día y salir durante la noche para alimentarse. Sin embargo, también existen animales que no excavan, como los canguros, caballos, leones y camellos. Existen varios tipos de desiertos, como lo son los desiertos calientes, desiertos fríos y desiertos helados. Como primer punto voy a hablar de los desiertos calientes. Este tipo de desiertos son fácilmente identificables al tener un suelo árido con temperaturas muy altas y las precipitaciones muy escasas. En cuanto a su flora, predominan las especies xerófilas, los cactus y los matorrales. Como segundo punto se encuentran los desiertos fríos. Este tipo de desiertos se encuentra en las zonas del Polo Norte. En ese tipo de desiertos la ausencia del agua líquida por falta de precipitación hace que haya muy poca vegetación, pero por lo regular suele tener algas terrestres, líquenes, hongos, musgos y otras especies. O normalmente en lugares más extremos aparecen algunas herbáceas. Como último punto están los desiertos helados. Este tipo de desierto es considerado entre los ambientes más extremos, pues es uno de los hábitats más frío y más seco del planeta. Este tipo de desierto tiene precipitaciones anuales menores a 250 milímetros y por lo regular tiene temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados. Su vegetación es dispersa y determinada por criptógamas como musgos, hepáticas y líquenes. Debemos de saber qué es un ecosistema acuático. Bueno, pues los ecosistemas acuáticos son donde los seres vivos o los componentes de vivos se desarrollan en el agua, tanto en salada como en dulce. Realizan sus actividades en la misma
y también puede ser en ríos, lagos y arroyos. Tipos de ecosistemas acuáticos. Bueno, los principales son dos y los esenciales, que es los ecosistemas de agua dulce y de agua salada. ¿Qué es la diferencia de los dos? Bueno, las interacciones, las actividades, la fauna y la flora que habita en cada uno de ellos, porque puede ser que en el agua salada haya más flujo de agua y demás, y en el agua dulce puede haber menos flujo, menos turbación y demás. Entonces esos son los principales. Luego me toca clasificación de los acuáticos. Esto se refiere a los ecosistemas, y por uno tenemos marino, que también se denomina alabios, y las regiones marinas. El ecosistema marino incluye océanos, mares, marismas, etcétera. Entonces, el desarrollo en este ecosistema es superior en comparación a del agua dulce. Seguimos con el agua dulce, ecosistema de agua dulce, perdón. Se denomina también como limnobios, y en estas regiones están determinadas por lagos, ríos, pantanos. Los animales que viven en hábitats acuáticos pueden ser los invertebrados simples, aquellos que carecen de una columna vertebral, por ejemplo las anémonas de mar. Los invertebrados complejos pueden ser moluscos, artrópodos, anfibios y peces, animales que disponen de una columna vertebral. Los anfibios empiezan su ciclo de vida en el agua, siendo los primeros animales complejos en desarrollar una evolución estructural para vivir. Los mamíferos y las aves están dentro de la clasificación de los vertebrados y también se han adaptado tanto a la vida del agua dulce como el agua salada. Flora y vegetación de los ecosistemas acuáticos. En los ecosistemas de agua dulce abarca ríos, lagos, lagunas, entre otros. Son una de las zonas más fértiles y por lo tanto es donde se encuentra mayor biodiversidad de vegetación. En las zonas de playa, como son regiones intermedias donde ya empiezan los ecosistemas oceánicos, aunque son sustratos poco acogedores para diversas plantas debido a la salinidad. Los tipos acuáticos: está el acuático bentónico, aquellos que los organismos vivos denominados bentos se sitúan en el fondo de los ecosistemas acuáticos. Aquellos que se encuentran en zonas no muy profundas. Los primordiales habitantes son las algas. Acuático nectónicos, organismos vivos denominados nectón, se desplazan con total libertad y nadan activamente en las áreas acuáticas. El acuático planctónicos son los seres denominados plancton, viven flotando en el agua terrestre o arrastrándose por las corrientes. No tienen movimientos propios y se dividen en fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton se incluyen organismos que realizan la fotosíntesis, productores como las algas y las cianobacterias. Este grupo de organismos es vital para los ecosistemas acuáticos porque constituye el primer eslabón de las cadenas tróficas. El zooplancton está formado por seres heterótrofos que se alimentan del fitoplancton, consumidores primarios. Entre ellos se encuentran algunos crustáceos y larvas de animales. Y por último, el acuático neostónicos. Son los seres vivos denominados neostón. Viven sobre la superficie flotando. Buenas tardes, yo soy Estefanía Corre Rodríguez del equipo 4. Presentaré el ecosistema forestal y empezaré diciendo que son áreas en las que dominan los árboles, en las que existen comunidades biológicamente integradas de animales, plantas y microorganismos formando la biocenosis o conjunto biótico,
y a su vez estas comunidades interactúan con los elementos abióticos presentes, suelo, clima, agua, etc. Los tipos de ecosistemas forestales son el tropical, templado, boreal o también conocidos como taiga, y los manglares, que son una mezcla única de árboles y pantanos de marea. Algunos ejemplos del ecosistema forestal son el Amazonas, la taiga rusa, el bosque de Fontainebleau, las montañas del sureste de China, el impenetrable en el Chaco y el bosque andino patagónico caducifolio. A continuación presentaré las principales características del ecosistema forestal. Una de ellas es: para que los árboles crezcan en un ecosistema forestal son necesarias temperaturas superiores a 10 grados centígrados. Son ecosistemas que dependen del agua, por lo tanto es importante la disponibilidad de esta. Se desarrollan en suelos ricos en nutrientes y profundos, pero no en suelos muy pedregosos y de poca profundidad. En las zonas donde se establecen los ecosistemas forestales se genera abundante materia orgánica, además de convertirse en zonas receptoras de agua. Es un gran regulador de escorrentía e infiltración del agua. Se da una simbiosis positiva entre los hongos y las raíces presentes en el suelo del ecosistema forestal. Y por último, la alta productividad primaria y la estructura tan compleja que presenta hace que en el ecosistema forestal se encuentre una gran variedad de nichos biológicos, posibilitándose así la existencia de una gran diversidad de organismos. La flora de los ecosistemas forestales, esta se caracteriza por la abundancia de especies de árboles que varían dependiendo de la zona climática. Por ejemplo, en la taiga, ecosistema forestal del Sudártico, la diversidad de especies es baja, pero el número de árboles es muy grande, mientras su fauna en los ecosistemas forestales, la fauna es muy diversa y al igual que la flora varía dependiendo de la ubicación geográfica del ecosistema. Los beneficios del ecosistema forestal es que transforman el ambiente físico donde se desarrollan al convertirse en generadores de materia orgánica y receptores de agua.